Hola a todos. Hoy os voy a hablar de una reacción paradójica que se produce muchas veces cuando uno comienza un tratamiento. Digo paradójica puesto que en lugar de encontrarse uno mejor al comenzar un tratamiento, en su lugar puede haber un empeoramiento de los síntomas que ya se tenían. Incluso puede llegar a aparecer nuevos síntomas. Esto pasa cuando hay enfermedades infecciosas no solo producidas por bacterias, sino también por virus, hongos, parásitos. Y como voy a explicar hoy, es importante que no se confunda esto con una alergia a un medicamento ni con una reacción adversa. El die-off, que también se conoce como crisis curativa o reacción de Jaris-Herxheimer, por los nombres de los dos dermatólogos que observaron a finales del siglo XIX cómo al tratar infecciones causadas por espiroquetas como la sífilis, sus pacientes presentaban una exacerbación de las lesiones de la piel. Aunque técnicamente la reacción de Jaris-Herxheimer se refiere tan solo a las reacciones que se producen temporalmente al comenzar a tratar con antibióticos, pero solo de infecciones por espiroquetas, ¿vale? Lo que pasa es que estos síntomas también van a aparecer cuando se tratan con antimicrobianos otros tipos de bacterias y de microorganismos. Por eso hoy en día este concepto ya se aplica más ampliamente en la práctica clínica y por eso decimos que se trata de una reacción de Herxheimer, aunque esto no sea científicamente exacto. Hoy en día, además, sí que se tiene ya muy en cuenta cuando se va a tratar infecciones por espiroquetas, no ya solo la sífilis, sino también otras transmitidas por las garrapatas, como la borreliosis o la enfermedad de Lyme, y también cuando se trata la leptospirosis, porque en estos casos se tiene un die-off brutal, ¿vale?, con estas infecciones. Pero el problema es que no se suele tener tan en cuenta cuando se trata de otro tipo de infecciones de bacterias que por las sustancias que liberas también pueden llegar a provocar un die-off bastante fuerte y que dependerá del tipo de compuestos que libere esa bacteria al morir. Pero también puede llegar a provocar graves die-off los hongos, sobre todo las cándidas, que no habéis tenido candidiosis, sabéis de qué estoy hablando, los malitos que os podéis llegar a poner. Por eso su tratamiento debe comenzar de manera suave, sobre todo si esa persona no tiene bien su mecanismo de detoxificación. Y tenemos que tener especialmente cuidado cuando se trata de una cándida invasiva que puede liberar mucho acetaldehído de la sangre. Y los parásitos también pueden llegar a producir bastante die-off. Como en la aristea tratamos mucho sobre crecimientos microbianos como el SIBO, el IMO. Voy a explicar un mecanismo por el cual muchos de estos pacientes empeoran cuando comienzan el tratamiento, aunque sea con antimicrobianos herbáceos, ya que es una cosa que solemos explicarles en consulta para que sepan qué esperar durante el tratamiento y sepan reconocer cuándo se trata de un die-off o cuándo puede tratarse de una reacción adversa por la que debería interrumpirse inmediato el tratamiento. Cuando además el test de aliento, Cuando además del test de aliento contamos con un test metagenómico que nos permita saber el tipo de bacterias que tiene sobrecrecida ese paciente y que según podamos predecir que según el antimicrobiano que le vamos a aportar cuáles son las bacterias que van a morir en gran medida, entonces en este caso podemos predecir la posibilidad de que se vaya a desarrollar un die-off o no, y por tanto sabremos cuánta cantidad de antimicrobianos tenemos que botar, porque si el riesgo es algo, entonces tendremos que tener una dosis más baja y compensar aumentándole la duración del tratamiento, además de tener que acompañar esos antimicrobianos con suplementos que les puedan ayudar a reducir la crisis curativa. Como por ejemplo podría ser botar uno o varios tipos de quelantes de tóxicos para que secuestren estas sustancias perjudiciales, ¿vale? Seguramente alguna de vosotros habéis tomado clorela, carbón vegetal, zeolita, bueno, hay varios de este tipo. La idea es que secuestre estas toxinas, ¿vale? Y se puede eliminar con las heces. Pero también hay otros tratamientos, ¿vale?, para esto, que los voy a comentar más adelante, ¿vale? Y por nombraros uno de los principales compuestos bacterianos que da lugar al die-off, ¿vale?, son los LPS, polipopolisacáridos, que seguramente ya me habéis escuchado hablar de ellos en más de un live, suele ser lo malo de la película.
Pues bien, estas son compuestos que forman parte de las cubiertas de las bacterias gram negativas. Por eso, si vemos que el SIBO de esa persona pudiera estar predominado principalmente por estas bacterias, podemos saberlo porque, aunque con los test metagenómicos se basen en una muestra fecal, ¿vale?, que reflejan principalmente la microbiota del colon, aún así sí que sabemos por los estudios de aspirado yeyunal de mar pimental cuáles son las bacterias del colon que suben principalmente al intestino delgado para formar un SIBO. Por eso, si vemos que estas bacterias están muy sobrecrecidas en la muestra fecal, ya podemos sospechar que el SIBO está siendo constituido principalmente por estas bacterias. Pues en el caso que os comentaba de que haya un exceso de gram negativas, ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado al tratar a este paciente, porque cuando esas bacterias mueran, van a llegar en mucha cantidad estos polisacáridos bacterianos a la sangre y nuestro sistema inmunitario va a reaccionar liberando muchísimas citoquinas inflamatorias al torrente sanguíneo y de aquí se van a distribuir por todo el cuerpo provocando una inflamación sistémica. De hecho, esta es la razón por la que el SIBO y el IMO se asocia a una inflamación sistémica de bajo grado, porque es que va a haber una continua llegada de LPS a la sangre. Y lo que pasa cuando matamos de pronto con antibióticos a estas bacterias es que la cantidad de LPS que va a llegar a la sangre va a ser muchísimo más grave, va a ser mucho mayor y por tanto la inflamación que se va a producir va a ser mucho mayor, incluso se puede llegar a producir neuroinflamación, por lo que es un síntoma típico del die-off, debido a esta neuroinflamación va a ser el dolor de cabeza y la neblina mental, que de por sí es muy posible que ya ese paciente lo tuviera. Hay muchos pacientes con SIBO que saben que tienen neblina mental, algunos ni lo saben y después del tratamiento se da cuenta que es como si le quitaran una cortina y recupera mucha agudeza mental. Pero a ver, no solo por esta inflamación directamente provocada por los lipopolisacáridos, muchas veces porque este SIBO está formando por bacterias que nos están intoxicando el cerebro, como puede ser con paracresol, quinolinato, ácido indol acético. Y entonces, aunque de pronto se van a agravar estos síntomas de la neuroinflamación, después del tratamiento a nivel cognitivo se va a notar muchísimo mejoría. Vale, os voy a comentar ahora algunos de los síntomas y cuándo comienza. Normalmente la crisis curativa suele comenzar a las 24 horas siguientes del tratamiento antibiótico, antifúngico o antiparasitario. Puede manifestarse con febrícula y en algunos casos hasta con fiebre, también con escalofríos, rigidez, náusea y vómitos. Dolor de cabeza, como ya he comentado, hipotensión, también muy típico, taquicardia. Muchas veces esta taquicardia es consecuencia de si baja la tensión, pues nuestro corazón tiene que latir más rápido para intentar bombear y que haya más presión de sangre. También puede haber hiperventilación, rubor, que es el enrojecimiento de la cara, mialgia, ¿vale?, que es cuando nos duele los músculos y también, si ya había problemas de piel, lo normal es que se vayan a exacerbar estas lesiones cutáneas. Pero es que en muchos casos, hay gente que no tenía ningún problema de piel y durante el tratamiento comienza a tener estos síntomas de piel. Por ejemplo, una cosa muy típica es que aparezca acné porque un mecanismo que tiene nuestra sangre para mantener la homeostasis de hormonas, por ejemplo, cuando hay subida de hormonas sexuales o de cortisol del estrés, no salen espinillas y es la piel quiere deshacerse de este exceso de hormonas y también de tóxicos a través de la piel. Pues bien, cuando se abren estos folículos es cuando las bacterias que siempre tenemos en nuestra piel aprovechan porque ve la vía entrada para entrar y al entrar es cuando forma esta espinilla. Entonces, que no os sorprenda si de pronto os sale mucho acné cuando empezáis un tratamiento antimicrobiano.
¿Qué tendréis que hacer? Aseguraros de limpiar muy bien la piel. Si veis que están saliendo espinillas, limpiaros muy bien la piel, porque una manera en la que se está detoxificando vuestro cuerpo es expulsando estas toxinas a través de la piel. Si os lavéis la cara, estáis retirando la bacteria, entonces ya no pueden infectar, ya no pueden entrar y ya no se producen las espinillas. Bueno, una advertencia, ¿vale? Que tengo que haceros por si informáis cuando empezáis a tomar un tratamiento antimicrobiano, ¿vale? Es que no quiero que deis por hecho que siempre va a tratarse de una crisis curativa, y es que la reacción de Herxheimer, ¿vale? Que es una reacción aguda, autolimitada, en el sentido de que se acaba yendo sola, aunque no le hagamos nada, aunque queremos tratarla para minimizar los síntomas. Pero bueno, el caso que no es tan grave y se acaba yendo sola. Pero es fundamental que se descarte, que no se trate de algo de que sí que sea potencialmente mortal, como otras condiciones que pueden pasar y con las que es muy fácil que se confunda, ¿vale? Como que se esté tratando de una reacción alérgica o de una sepsis, ¿vale? La sepsis es una infección generalizada en la sangre. Que puede llegar a la bacteria a cualquier órgano y fastidiarlo. Y como esto es tan peligroso, es fundamental que se descarte estas dos cosas antes de dar por hecho que están solo un day off. Por eso os quiero explicar cómo podríais detectar si se trata de un day off o de alguna de las dos condiciones que podría ser. Bueno, realmente esto debería ser el profesional que os está llevando el caso, quien haga el diagnóstico diferencial, ¿vale? Y que os diga si se trata de un day off o tenéis corriendo que ir a urgencias. Pero os voy a comentar algunas cosas, ¿vale? En las que tenéis que fijaros, son algunas señales a las que tenéis que estar atentos, ¿vale? Por si tenéis que ignorar simplemente los síntomas que tenéis o, ya te digo, tenéis que ir rápidamente a urgencias. Vale, pues en general la gravedad de los síntomas del day off van a depender de tres variables. Una es la cantidad de bacterias patógenas que hay y la velocidad en la que predecimos que van a morir, puesto que de esto va a depender directamente la carga tóxica de la que se tiene que deshacer nuestro cuerpo. Otro factor clave, además, es cómo de activo está nuestro sistema inmunitario, porque si se está excesivamente activo, pues va a provocar una mayor inflamación en nuestro cuerpo. Y por último, también muy importante la capacidad que tiene nuestro cuerpo para depurarse y eliminar esa carga tóxica, porque si una enfermedad renal o hay una enfermedad en el hígado, estos órganos no van a funcionar bien, o en el caso de que estos órganos ya estén sobrecargados eliminando algún medicamento o algún tóxico, como puede ser el alcohol. Como veis, muy mala idea tomar alcohol cuando se está tomando antibióticos, no ya por la interacción, sino que nos está reduciendo la capacidad de eliminar estas toxinas bacterianas. Y además hay que tener en cuenta si las vías de desintoxicación de ese paciente no fueran óptimas, quizás porque hay una alteración genética que, por ejemplo, hiciera que hubiera poca actividad de algunas enzimas que son necesarias para metabolizar toxinas, ¿vale? Pues todo esto podría dar lugar a que se acumulara una mayor carga tóxica en el organismo y, por tanto, pues iba a haber mucha más sintomatología. Vale, os voy a comentar ahora el tratamiento del day off. Pues bueno, teniendo en cuenta cuáles son las principales variables de las que va a depender la severidad del day off, pues el tratamiento obviamente tiene que ser para actuar sobre cada uno de estos factores y tendrá que adecuarse a cada paciente según sea la variable que más tenga afectada. De modo que según sea la cantidad de toxinas que potencialmente se va a liberar por el tipo de patógenos que se van a tratar específicamente y la cantidad en la que están, así va a ser la progresión en la que tenemos que pautar los suplementos y es como vamos a ir decidiendo cómo vamos a ir introduciendo los suplementos o los medicamentos. Y además, también es importante tenerlo en cuenta para ir cómo vamos a ir adaptando la dieta. Por ejemplo, si lo que vamos a tratar es un SIBO que es leve,
Pues podríamos pautar una dieta que sea tan solo moderadamente baja en FODMAPs durante tan solo 2 semanas, y ya a partir de la tercera semana ya podríamos ir aumentando las cantidades de alimentos que contienen más FODMAPs e introduciendo incluso alimentos que menos se toleraban antes. Pero si estamos ante un SIBO que sea muy alto, pues entonces aquí vamos a necesitar que el paciente esté más tiempo con una dieta baja en FODMAP para que no se le junte los síntomas del die-off con los gases producidos por la excesiva fermentación. Pero lo que sí que tenemos que intentar es que en cuanto se pueda, ¿vale? Tenemos que conseguir que ese paciente tome la máxima cantidad de FODMAP que sea posible. Otra variable que hay que tratar es la inflamación que se va a producir en nuestro sistema inmunitario por haber sido expuesto a componentes microbianos de los que cree que tiene que defenderse. Y también hay que tener en cuenta de que otro síntoma de die-off bastante frecuente, va a ser la bajada de tensión arterial. Sí hay que aumentar la bajada de tensión arterial porque la tenga el paciente muy baja. Entonces, pues en lugar de dar fármacos directamente, que normalmente se da fármacos para aumentar la aldosterona, ¿vale? Como la fluocortisona, pues bien, podríamos valorar la suplementación con algunos suplementos naturales que también hacen esta misma función, como por ejemplo el regaliz. Y para reducir el dolor y la inflamación, a la vez que se incrementa la potencia antibiótica, puede que os prescriban fármacos como la hidroxicloroquinona, especialmente si tenéis alguna condición de base como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Pero yo recomendaría que se probara primero con suplementos naturales que ayudan también para esto y que tienen menos efectos secundarios, como por ejemplo la bromelina. Os sonará la enzima de la piña. Pues bien, la bromelina, además de ayudar a reducir la inflamación y el dolor, también ayuda porque es un disruptor de biofilms, por lo que sería ideal en casos en los que se sospeche de que estos microorganismos estén protegidos por una biopelícula. Así aumentaríamos mucho la efectividad del tratamiento, aunque claro, al matar más microorganismos, si estamos utilizando un disruptor de biofilms, pues entonces también se va a aumentar bastante el riesgo de die-off. De hecho, por eso en Aristea, siempre que vemos que el paciente tiene una carga importante de microorganismos que además son de los que producen die-off y que tienen microorganismos que forman además consorcios para formar die-off, ¿vale? Esto pasa con muchas, por ejemplo, ciertas protobacterias con las cándidas. Pues bien, en este caso no podemos dar el disruptor desde el primer momento. Lo primero, hacemos un tratamiento para ir bajando la carga microbiana y luego ya vemos cuándo es el mejor momento para aportar el disruptor de biopelículas. A ver, por eso aquí lo comento siempre, es que es fundamental que vuestro tratamiento esté supervisado por un profesional que también esté especializado en esto y que no lo hagáis por vuestra cuenta, porque casi todos los suplementos que voy a nombrar ahora tienen algún tipo de contraindicación, ya sea por una enfermedad que se pudiera tener de base o por la interacción que pueda tener con otros fármacos, suplementos, incluso con alimentos. Bueno, otro ejemplo de suplementos naturales que os pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor son la cúrcuma, ya sabéis que es una de las mejores sustancias antiinflamatorias que hay, y la boguelia. La boguelia se conoce menos como antiinflamatoria, pero también va muy bien. La tercera variable, ¿vale?, que hay que tratar es que se puede eliminar efectivamente las toxinas, y para esto se podrían dar ciertos suplementos para que apoyen la vía de desintoxicación, y estos se elegirán según sean los mecanismos de detoxificación que tengamos que reforzar. Por poner algún ejemplo, podríamos considerar pautar el glutatión, aunque tenéis que tener en cuenta que se absorbe muy mal, ¿vale? Entonces, lo voy a tomar como suplemento tal cual, asegurar que sea en forma liposomal, ¿vale? Para que se pueda absorber mejor. Y si no os podéis permitir tomar tantos suplementos, tened en cuenta que sí que hay muchos alimentos que de manera natural tienen precursores que lo puede utilizar nuestro cuerpo
para formar este antioxidante. No lo voy a nombrar ahora porque ya en otras charlas ya he hablado cómo incrementa de manera natural el glutatión, el reducido. No, bueno, no voy a entrar en esto, ya lo he explicado en otras. Os voy a comentar otros suplementos, ¿vale? Por ejemplo, uno que utilizamos en Arestea para detoxificar, sobre todo cuando también necesitamos promover la excreción por la orina de metales pesados sin arriesgarnos a que también se pierdan minerales como, bueno, típico el calcio, magnesio, hierro, cobre y selenio, pues la pectina modificada de cítricos, ¿vale? Tiene que ser en esta forma modificada, ¿vale? Para que así tenga bajo peso molecular y de esta manera pueda pasar a través de la barrera intestinal y pueda funcionar de manera sistémica. Y por nombraros otro suplemento que nos valdría tanto como disruptor como para ayudar con la detoxificación, pues podemos contar con la N-acetilcisteína, ¿vale? Que seguramente lo conocéis como NAC. Pero a ver, este NAC es muy popular, pero tenéis que tener en cuenta que aunque sea muy bueno este suplemento, también tiene algunas contraindicaciones. Pero de nuevo, ya he comentado, he hablado de tantas cosas que también he hablado previamente del NAC y sus contraindicaciones, entonces no me voy a entretener con esto. Prefiero comentaros de otro suplemento, ¿vale? El ácido succínico, que nos vale también para detoxificación. Lo que pasa aquí, si alguien se ha hecho un test metagenómico, que también viene incluido, pues lo suyo es que mire, nosotros vamos a mirar primero qué cantidad tiene bacterias productoras de ácido succínico y qué cantidad tiene de consumidoras, ¿vale? Porque si está produciendo suficientemente, pues no nos planteamos suplementarlo, obviamente. Y además otra cosa que nos permite saber estos test metagenómicos es otra causa que es muy frecuente de DIOF, ¿vale? Y es que en muchos pacientes, por desgracia, hay un exceso de bacterias que forman parte de lo que se conoce como estroboloma, ¿vale? Que quiere decir que tienen enzimas con actividad glucuronidasa que van a actuar como si fueran unas tijeras, ¿vale? Cortando los tóxicos que previamente se habían unido en el hígado junto al ácido glucurónico, ¿vale? Formando un complejo y gracias a este complejo así es como se mandaba para el intestino. ¿Qué pasa? Que al llegar al intestino se encuentra con estas tijeras, digamos, con estas enzimas, separan el tóxico del ácido glucurónico y entonces ya quedan libres, se van a reabsorber por la circulación enterohepática y nos estamos reintoxicando con lo que intentábamos eliminar. A ver, lo bueno que es muy fácil inhibir esta enzima del estroboloma con unos suplementos naturales, que además algunos tienen beneficios extra, incluso hay uno que sería genial porque nos puede aumentar, hace efecto de colegogo y secretagogo, entonces también es otra manera de eliminar tóxicos a través de la bilis y además también, estoy hablando de la silimarina, por ejemplo, que además también es un precursor de glutatión, entonces tiene muchas ventajas. ¿Qué pasa? También tiene contraindicaciones, porque si ese paciente tiene un sobrecrecimiento de bacterias tolerantes a la bilis que son patógenas, si aumentamos la cantidad que expulse de bilis, se la estamos favoreciendo. Y algunos de ellos, como la electipe, son muy chungos porque puede producir, no solo que produce sulfuro de hidrógeno, puede producir infecciones intraabdominales. Por eso que hay cosas que son muy buenas potencialmente, pero hay que valorarlas en cada caso, ¿vale? Pero en general, todo lo que ayude a apoyar al hígado, que es el principal órgano depurador de nuestro cuerpo, que entre otras cosas nos va a ayudar a eliminar los lipopolisacáridos bacterianos, que como he comentado antes, es una de las principales causas de DIOF, pero también este órgano es fundamental para eliminar glucoconjugados de parásitos y de hongos como las cándidas, ¿vale? A ver, nuestro objetivo en general debe ser apoyar tanto la fase 1 de detoxificación hepática como la fase 2. A no ser, aquí tengo que hacer esta precaución, de que tengamos sospecha de que ese paciente tiene alterado alguna de estas dos fases. Entonces, en este caso, estaría contraindicado apoyar estas dos fases porque, digamos, por ejemplo, que tiene una alteración genética que hace que la fase 1 vaya muy rápida y la fase 2 vaya muy lenta. Aquí el problema que tenemos es que la fase 1 lo que hace es que prepara el metabolito,
para que sea la fase 2 la que tiene que eliminarlo. Y estos metabolitos intermediarios son muchos de ellos mucho más peligrosos que el metabolito inicial. Entonces, si apoyamos las dos fases y va todavía más rápida la una, se van a acumular un montón de metabolitos intermediarios y entonces va a tener un die-off horrible. Es que aquí este suplemento estaría contraindicado. ¿Qué es lo que habría que hacer? Dar suplementos, pero para inhibir la fase 1 y sí que para aumentar potencial la fase 2. O al revés, depende del caso. Aquí, si no se tiene test genético, nosotros por la clínica sí que podemos sospechar qué tipo de fase la tiene aumentada, si es la 1 o la 2. Y con eso jugamos. Si no tenemos claro, no nos arriesgamos a dar ciertos suplementos, algunos muy frecuentes, como el resveratrol, que los damos para otras cosas. Bueno, es una de las cosas que influye en esta detoxificación hepática y en algunos casos para mal. Bueno, volviendo al tema, os voy a comentar algunas estrategias adicionales que a menudo recomendamos en Arestea para potenciar las vías de desintoxicación de nuestros pacientes y que van a ayudar a minimizar los síntomas de die-off, como, por ejemplo, que se hidrate bien la persona. Eso es fundamental, porque si está bien hidratado va a poder eliminar más toxinas a través de la orina. Luego, a mí también me gusta aconsejar los baños de sales de Epsom, ¿vale? Porque es una manera en la que si damos suplemento de sulfato es muy difícil que penetre. Sin embargo, si se da los baños de sales de Epsom, sí que se absorbe muy este sulfato, que es fundamental para apoyar el metabolito de la sulfatación, que es uno de los principales sistemas de desintoxicación que tenemos. ¿Qué pasa? Que igualmente en las sales de Epsom puedes tener contraindicaciones. Hay gente con problemas de sulfatación o de sulfuro de hidrógeno que se pone malísimo si se toma estos baños. Pero bueno, tiene otra ventaja, sobre todo si se añade bicarbonato, si aumenta todavía la absorción de estas sales y también se puede aumentar bastante el magnesio, que ya sabéis que ayuda para el dolor muscular. Bueno, pues otras cosas. Bueno, la sauna. Hay quien utiliza sauna de infrarrojos para aumentar la expulsión de toxinas a través del sudor. Pero a mí esto me da más miedo porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que un síntoma frecuente es la hipotensión. Entonces esta sauna va a aumentar más el riesgo de hipotensión, de deshidratación. Entonces, si utilizáis una sauna, aseguraros de luego rehidrataros bien y reponer bien los electrolitos. Vale, bueno, pues ahora volviendo un poco a lo que comenté al principio, es importante saber diferenciar cuando se está ante una reacción de Alzheimer o es algo más serio y peligroso como podría ser una alergia o una reacción adversa. Pero ante la duda, ya sabes, siempre tenéis que preguntarle al profesional que esté tratando, ¿vale? Y además también tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que hay que tener siempre en cuenta la patología que se tiene de base, ¿vale? Porque puede tener un tipo de clínica, ¿vale? Cuyos síntomas se solapen, es decir, sean muy parecidos a lo del die-off y entonces pues a lo mejor puede ser algo típico de la enfermedad, una manifestación que tiene la enfermedad y vosotros estáis pensando que es un die-off. O al revés, pensáis que es el die-off y puede ser que esté en brote esa enfermedad. ¿Vale? Pues mira, el ejemplo que os quiero poner es la encefalomielitis miálgica, ¿vale? Que se conoce mejor por el nombre de síndrome de fatiga crónica y de hecho de aquí en adelante me referiré a esta enfermedad de esta manera, ¿vale? Que es más simple. Quiero utilizar esta enfermedad de ejemplo, no solo porque como posiblemente ya sabréis, esta es también una de las patologías a las que nos estamos especializados en Arestea, ¿vale? Pero también quiero hablar de esta patología porque el 12 de mayo es el Día Internacional de la Encefalomielitis Miálgica y de enfermedades afines como la fibromialgia y la sensibilidad química múltiple. Y por eso quiero poner mi granito de arena para dar visibilidad a estas patologías y crear así concienciación. De hecho, pues, he elegido que el próximo live, del próximo jueves,
hablemos sobre esto y por eso voy a entrevistar a la presidenta de la asociación DOLFA, que es la Asociación Nacional de estas patologías en niños, adolescentes y jóvenes, ¿vale? He elegido la asociación que trata especialmente a niños porque esto no es solo cosa de adultos y es fundamental que se reconozcan lo antes posible las señales tempranas que se dan de estas enfermedades en los niños para que así podamos actuar lo antes posible y mejorar de esta manera el pronóstico de estos niños. Bueno, además la asociación DOLFA, ¿vale? No solo es sobre síndrome hepática crónica, también llevan pacientes con sensibilidad química múltiple, que es normal porque al final son dos comorbilidades. Si tienes sensibilidad química múltiple, la probabilidad de que desarrolle un síndrome hepática crónica es altísimo y viceversa. También se relaciona con otras comorbilidades como la electrohipersensibilidad y luego la fibromialgia. Al final, una vez que entras en esto, es muy fácil que vayas desarrollando otras patologías. Pues bien, todas estas precisamente son las que tienen una mayor reacción de Alzheimer. Imaginaros la sensibilidad química múltiple. Pues como antesala al live de la próxima semana, ¿vale? Voy a aprovechar para explicar cómo saber diferenciar en los pacientes con síndrome hepática crónica si están frente a un die-off o se trata de un malestar post-esfuerzo, ¿vale? Que es el empeoramiento de los síntomas que ya se tenían como consecuencia del exceso de esfuerzo, como puede ser por retos cognitivos, es decir, esfuerzo mental, físicos, porque se haga demasiada actividad física, ortostáticos, simplemente quizás por estar de pie, si es muy grave, si tiene un grado grave, también le puede afectar esto. Emocionales, por supuesto, y sensoriales, exceso de luz, ruido. Que antes de que se detonara esta enfermedad sí que se toleraba, ¿vale? Y según el grado, pues por ejemplo, un maratoniano todavía me gana a mí corriendo, ¿vale? Que no estoy acostumbrando, pero como haga de más, a lo mejor le hace la reducción de actividad física un 40%. En el momento que haga un poco más, ¡boom!, se le rompe las fibras musculares, libera esta enzima, la catenina fosfoquinasa a la sangre y se produce daño muscular aparte de otros problemas. No me voy a alargar por aquí, ¿vale? Ya hablaré más de esto el próximo jueves. Lo que sí que quiero ahora es hacer una comparación para que sepáis reconocer mejor los síntomas de die-off, aunque no tengáis este síndrome de fatiga crónica. La voy a utilizar tan solo de ejemplo, ¿vale? Eso, que sepáis que el die-off no es específico del síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Sin embargo, estas molestias post-actividad, post-ejercicio, sí que lo son. Bueno, pues cuando se trata de un die-off, la reacción normalmente se produce en 24 horas, aunque podría retrasarse entre 7 y 14 días. Mientras que si fuera simplemente por síndrome de fatiga crónica, estos síntomas se producirían antes de las 48 horas. Es decir, que si se empieza a manifestar al tercer día, ya sí que nos podemos imaginar que es de un die-off, ¿vale? Porque si llega a ser por esta enfermedad, se manifiesta ante los 2 días. Luego, en el die-off, la reacción suele durar normalmente desde 1 hora a unos días, mientras que si se trata de un malestar post-esfuerzo, ahí puede que no solo dure 1 hora o unos días, sino se podría llegar a alargar desde semanas hasta meses. Es decir, si ya han pasado semanas, eso ya no es die-off, eso es propio de esta condición. Aunque bueno, hay algunos die-off, algunos por unas cándidas brutales, que han durado muchísimo más de lo normal. Estamos hablando de estadísticamente de promedio, ¿vale? Y luego, por otra parte, lo que hace detonante en el die-off es que el paciente recibe un tratamiento farmacológico o herbáceo para tratar una infección, como podría ser el SIBO o el IMO, ¿vale? Que son estos sobrecrecimientos microbianos en el intestino, que son extremadamente frecuentes. Y si hay muchos microorganismos que están liberando toxinas al morir, pues esto va a provocar esta crisis curativa.
mientras que el desencadenante de las molestias post-esfuerzo son simplemente actividades mundanas, podríamos decir, como puede ser simplemente mantener una conversación, aunque quizá intensa de más, o ducharse, ¿vale? Esto va a depender, claro está, de la gravedad del síndrome de fatiga crónica, porque hay quien la tiene leve y necesita someterse a una actividad física muy intensa o un examen muy difícil para que se le detonen estos síntomas. Os voy a hablar ahora de los síntomas que pueden tener estos pacientes en común, ¿vale? Y después voy a hablar de los que nos ayudan a diferenciar estos dos tipos de reacciones, ¿vale? Pues, ¿qué tienen en común el day off con los típicos síntomas de SFC? Pues los dos pueden manifestarse con neblina mental, náusea, dolor de garganta, fatiga extrema, tanto que haya que postrarse en la cama, dolor de cabeza, aunque en el day off, además, es también frecuente que tengan migrañas. Es decir, si llamo fuerte el dolor de cabeza y es migrañas, eso posiblemente sea del day off. También tienen en común la hipotensión, pero aquí de nuevo en el day off la hipotensión es aún más grave, ¿vale? Tanto que incluso hemos llegado a ver que la tensión arterial sistólica, que es la alta, puede llegar a bajarse hasta 80. Por eso he dicho lo de la sauna, no me termina de convencer, ¿vale? Ese tratamiento. Bueno, en el malestar post-esfuerzo suele haber dolores musculares generalizados, ¿vale? Que según el grado de enfermedad pues serán más leves o más graves, pero en el day off, ¿vale? Aquí los dolores musculoesqueléticos y de articulaciones también pueden llegar a ser súper intensos y además que son bastante difíciles de controlar, por desgracia. Bueno, hoy voy a terminar un poquito, bueno, un poco antes. Normalmente digo hacer media hora, al final me voy una hora, porque a las 8 tengo que estar en un sitio. Sí que quiero comentaros, ya sabéis de qué va a ser el live del siguiente jueves. Quiero comentaros también el live que va a ser al siguiente jueves. Manu Torres, también profesional del equipo Arestea, nos va a hablar más específicamente del SQM, la relación que tiene con problemas de alteraciones del metabolismo, ¿vale? Pero también tengo pendiente hablar específicamente de la enfermedad de Lyme, ¿vale? Porque es una de las enfermedades que tiene un day off más fuerte, ¿vale? Incluso con tratamientos naturales de la borreliosis o del Lyme, como uña de gato, nada más con eso, aunque sea suave, ya se puede producir muchísima sintomatología por esta crisis curativa. Bueno, voy a leer rápidamente los mensajes. Si hay pocas preguntas, las respondo, pero si hay muchas, a ver. Qué alegría cuando veo tantos nombres y caras. Mira, está diciendo una calprotectina elevada en 200 indicativos de síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? De hecho, es uno de los marcadores que lo diferencia. Porque la calprotectina por encima de 50, ¿vale? Eso ya es que las células del colon están inflamadas. De hecho, entre 50 y 150 se dice que a los 3 meses habría que hacer una revisión para ver si se ha normalizado o no. Que no, seguramente habrá que hacer una gastroscopia, colonoscopia, según lo que se sospeche, y luego hacer pruebas específicas para ver si puede ser Crohn o colitis ulcerosa, como ANCA, ASCA. Pero vamos, clarísimamente ahí hay una inflamación. Se puede hacer pruebas adicionales como la lactoferrina. No estoy hablando del suplemento este que tomamos de lactoferrina. Es cuando acuden los neutrófilos, ¿vale? Pues liberan esta lactoferrina. Es otro de los parámetros que utilizamos si estamos decidiendo entre Crohn o colitis ulcerosa. También tengo pendiente hacer con Victoria y con Marga un live pronto sobre enfermedad inflamatoria intestinal, porque estamos acabando ya el curso de formación sobre enfermedad inflamatoria intestinal y ya hablaremos más de esto en lives. ¿Cómo se ayuda a la detoxificación cuando hay estreñimiento? A ver, estas son las típicas pautas que hay que dar para el estreñimiento. ¿Por qué? Porque mientras que las heces están ahí, se está reabsorbiendo todas las bacterias, bueno, bacterias digo,
lo que hay, el microorganismo sigue produciendo toxinas que van a pasar al torrente sanguíneo. Entonces es fundamental controlar el estreñimiento, porque el de IOPAS es peor, pero es que aunque no te estés tratando con nada, te está intoxicando. Entonces, pues ya sabes, medidas que hay, como el magnesio, a veces la infusión de trifala ayuda. A ver, hay que buscar la causa del estreñimiento, porque según la causa, pues el tratamiento será uno u otro. A lo mejor problemas de motilidad, hace falta procinéticos. Habría que verlo, porque por ejemplo, si os digo el tratamiento es 5-HTP y ahora resulta que tenéis bacterias que utilizan este triptófano, hay 4 grupos de bacterias que lo utilizan para formar sustancias tóxicas. Pues tampoco puedo recomendar nada seguro, ¿vale? ¿Puede ser más preguntas? Dice, hola, ¿hay un tiempo estimado de die-off en un SIBO tras el tratamiento antibiótico? A ver, por nuestra experiencia, a los 3 o 4 días ya se empieza a notar. Es que depende, nosotros ya con el tiempo hemos aprendido a ajustar, a predecir muy bien cómo fuerte va a ser el die-off, porque lo que hacemos es preferimos hacer tratamientos más largos, aunque no veamos al paciente en 3 meses, si no nos hace falta, pero lo hacemos más suaves y más prolongados en el tiempo, porque lo que queremos evitar siempre es que no llegue a tener el die-off. Y en los casos que, como comentaba, tenga este volumen más alto o tenga perjudicar estos mecanismos de detoxificación, que lo sabemos, porque por ejemplo alguien que no va a tomar paracetamol porque sube la transaminasa, pues ya sabemos que ahí tenemos que ir con muchísimo cuidado, y habrá herbáceos que no podamos darle, aunque sean naturales. Pues depende, incluso luego el tiempo que tarda en irse, esto sí que depende sobre todo de los mecanismos que tenga de detoxificación. Pues ya depende, nosotros incluso podemos dar muchas opciones para evitar el die-off. También dependiendo de la persona, pues mira, pues vamos a tomar infusión de cardomariano o esto o lo otro. Es decir, de eso también va a depender de las herramientas terapéuticas que podemos dar a ese paciente. Continúo leyendo. Luce pregunta, ¿el titanio en el cuerpo puede ser causa de SIBO? Yo no he leído ningún artículo específicamente sobre esto, pero a ver, pasa una cosa, si tienes SIBO, posiblemente va a tener aumentada la permeabilidad intestinal, y si la tiene aumentada va a haber mayor entrada de metales pesados, y entonces a lo mejor si te lo han detectado es como una consecuencia del SIBO, y por eso tiene más titanio en el cuerpo. Dice, estoy con Biocidin por el SIBO. He empezado con diarrea 3 veces. Hoy debería bajar la dosis o esperar. Es que el típico con el Biocidin es mano de santo para muchos, pero a veces tiene sus contraindicaciones, como quien esté tomando algún antidepresivo. Bueno, no voy a entrar por ahí. Si el síndrome de diarrea a mí no me preocupa, a no ser que te esté limitando mucho la calidad de vida, entonces sí que puedes reducir la dosis, pero entonces a cambio recuerda que tienes que aumentar la cantidad de tiempo. Ten en cuenta que incluso estos antibióticos herbáceos también al final se le puede producir resistencia. Entonces es importante que si ha empezado un tratamiento, te sienta mal, si es solo die-off, le bajamos la dosis, pero hay que aumentar el tiempo en el que se toma para asegurarnos de que no se nos produzca resistencia. En este caso, pues toma Gesestan, ¿vale? El Gesestan va muy bien, hay quien no lo tolera por los gases porque tiene silos oligofructanos, que es un tipo de prebiótico muy bueno para aumentar a las bacterias protectoras, pero si no toleras, toma el Sila Plus, que son siloglucanos, que hace también hace una especie de barrera artificial, ¿vale? Y además ayuda también a controlar la diarrea. Nos ayuda a que entren menos tóxicos, ¿vale? Esto también puede ser un tratamiento, el Gesestan, para evitar el die-off, porque en las pacientes que tienen mucha permeabilidad intestinal, bueno, le está haciendo esta barrera artificial con los siloglucanos.
y le ayuda a este síntoma de la diarrea, que es muy frecuente en el DAYOF. ¿Qué opinas de la unitina para neutralizar el amoníaco? Está muy bien, pero tened mucho cuidado con lo que tomáis, ¿vale? Por ejemplo, aparte de unitina, se da arginina, ¿vale? Uno de los mejores tratamientos para cuando hay hiperamonemia. ¿Qué es lo que pasa? Que la arginina, ¿vale? Es que la arginina se pasa a unitina, bueno, están entremezclados metabólicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la arginina potencia muchísimo algunos virus demostrados, el COVID y el virus de la gripe A. Entonces, cuidado, si te lo ha apuntado un médico, bien, pero ahora que estamos en tiempo de COVID, tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay otros tratamientos que compensen más, como la lactulosa, que lo que pasa es que si hay SIBO, olvidaros, porque va a dar muchísimos gases. Hay algunos vitaminas de grupo B que también ayuda para eliminar el amonio. Bueno, podemos mirarlo, pero en general la unitina es una cosa que va bien para reducir el amonio. Aquí alguien se ha quedado a mitad, escribió la un exudado uretral con se ha quedado a mitad, así que lo siento, no puedo contestarte. Vale, aquí, sí que aquí abajo, con un exudado uretral positivo de E. coli, pero urocultivo negativo, ¿sería suficiente con tomar algún suplemento tipo de manosa o aceite de orégano? ¿O habría que tomar algún antibiótico, algún probiótico? A ver, aquí lo primero también que hay que tener en cuenta los síntomas. Como tengas fiebre, lo que tienes que ir corriendo al médico que te paute ciprofloxacina o algún antibiótico. No nos podemos arriesgar que suba para arriba riñón, te dé glomerulonefritis. A ver, la divanosa, ¿vale? Que es lo que contiene los arándanos rojos, se ha demostrado en estudios que ayuda a prevenir infecciones ITUS, infecciones urinarias de E. coli. No vale para la Klebsiella pneumoniae ni para el Proteus mirabilis, solo para la E. coli, porque básicamente se engancha y la arrastra hasta la orina. Con eso va muy bien, pero para prevenir, aquí que parece que es posible que sí que la tenga, posiblemente no va a ser suficiente. Entonces habría que dar el aceite de orégano, le vale, pero hay otros herbáceos que son más específicos y que habría que considerarlos. Lo que pasa, son más específicos, pero también tienen ciertas contraindicaciones. Entonces, no sé si decirlo por aquí, no vaya que a la gente se lo tome por su cuenta. Aún así, donde sí que lo hablé y de las precauciones que tiene que tener, hay un live que lo tengo ya subido al canal de YouTube Aristea Nutricionistas, que es específico de la E. coli. Es un live que hice con la doctora Victoria Muñoz, del equipo de Aristea. Os recomiendo que veáis quien esté preocupado por la E. coli, porque ahí damos hasta el tratamiento dietoterapéutico. Hablamos de algunos alimentos que tienen sustancias que específicamente valen para matar a la E. coli. Por ejemplo, la aceituna verde, ¿vale? Tiene una sustancia que inhibe el AMP cíclico, que es lo que necesita esta E. coli para obtener energía. De esta manera la trata. Muchos cítricos, algunos antibióticos a base de cítricos, como la semilla de pomelo. ¿Qué es lo que pasa? Que el pomelo es lo que interacciona con más fármacos, por eso me da miedo recomendarlo. Igual pasa también con el extracto de bergamota. Es muy bueno, pero tiene muchas contraindicaciones. Así que, bueno, miraros ese live y cuidado con lo que hacéis por vuestra cuenta. Beatriz dice, llevo 2 tratamientos de SIBO y nada, seguiré siempre así. ¿Qué es lo que pasa? Primero, puede que el tratamiento no haya sido suficiente porque, en general, por cada tratamiento del SIBO, ¿vale? Aunque sea con antibióticos farmacológicos, lo que se ha calculado se estima que es capaz de bajar unas 30 partes por millón del gas. Entonces, si ves que te subió antes de los 90 minutos hasta 120 ppm, partes por millón de hidrógeno, está claro que incluso con 2 tandas no lo va a erradicar, ¿vale? Si es más leve y aún así no lo ha erradicado, a lo mejor no es que el tratamiento que está haciendo no sea efectivo, sino que como que hay que esperarse un mes para repetirse el test de aliento, a lo mejor ese es el tiempo que las bacterias han vuelto a proliferar. En el momento que deja de tomar el antibiótico, si sigue ahí lo que lo ha causado en un primer momento,
pues se te va a repetir enseguida. Por eso insisto, no hay que hacer un tratamiento de SIBO si no se tiene ya pensado qué tratamiento de mantenimiento se va a hacer. Y para eso es fundamental buscar la causa del SIBO o limo para adecuar el mantenimiento, o incluso para tratarlo no necesita mantenimiento, pero si no hay que ponerlo, porque puede que te esté fallando por eso, porque continuamente termina de tratártelo, se te repite, pero además esta vez se repite, si el tratamiento no ha sido bueno, se repite con bacterias que son peores, porque las primeras que mueren muchas veces son las bacterias protectoras y las que luego crecen son las más resistentes a ese antibiótico, que seguramente van a ser mucho peores. Entonces hay que pensárselo muy bien antes de tratar el SIBO. Hay que tener un plan de actuación a largo plazo. Vale, Angie, que es administradora del grupo de Facebook de Intolerancia, nuestra pregunta, que además sabe muchísimo, aprovecho para decírselo y darle saludos. Pregunta, ¿cómo diferenciamos entre un die-off o que simplemente no se está tolerando el tratamiento porque algún compuesto siente mal? Gracias. A ver, el die-off normalmente es una exacerbación de los síntomas que ya se tenía. Si alguien ya tenía una diarrea, pues la va a tener mucho más grave. Si alguien tiene algún problema de pies, pues lo va a tener más grave. Cuando una reacción adversa, normalmente los síntomas son muy distintos y muchas veces son síntomas por el sistema inmunitario de que algo va mal. Si de pronto se produce como rinoconjuntivitis o cuesta respirar, es verdad que da a veces da hiperventilación, pero cualquier síntoma típico de alergia, ¿vale? Eso tenéis que ir corriendo a urgencias porque puede acabar en anafilaxia. Entonces, pero eso es más fácil de reconocer. En general, por el tipo de sintomatología, podemos ver que algo simplemente no cuadra, ¿vale? Pero es que, claro, aquí depende la patología que tiene de base. Es decir, hay que hacer como un diagnóstico diferencial teniendo en cuenta muchas cosas. Pero si es de pronto que le duele la cabeza, que tiene la cabeza muy cargada, que se nota como teniendo frío, da frío, pero se nota como muy caliente. Son cosas que al final casi todo el mundo tiene lo mismo, aunque hay algunos casos que son muy extremas y sí que es difícil diferenciarlo. A ver, aquí ya tenemos que recurrir a análisis, ¿vale? Que te pinchen, que se miren, a ver, si es cuestión de inflamación, pues te mira la interleuquina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa. Esos son los típicos cuando es, por ejemplo, por hipopolisacáridos, esos son las 3 citoquinas inflamatorias que se suben. Pero habría que mirar la histamina, ¿vale? Si estamos pensando que puede ser no ya por alergia a IgA, quizás porque los mastocitos de esa persona se han vuelto locos y han liberado histamina. Pues habrá que mirar en ese momento la diastasa sérica, que es la enzima de los mastocitos, y habría que mirar la histamina, si es que la tiene muy alta, descartando que tenga alergia, por ejemplo, al polen y que estemos en plena alergia estacional, ¿vale? Pero aunque tenga síndrome de alergia, si se le han agravado la histamina muy alta, pues son maneras en las que podríamos ir diferenciándolo. Dice, el herpes también contraindicado la arginina. Mira, para el herpes, exactamente, mira, te voy a decir lo que pasa. Me ha dicho que tienes contraindicado la arginina y es así. Porque para el herpes simple lo que va muy bien es otro aminoácido que se llama lisina. ¿Y por qué va tan bien la lisina? Porque es que el herpes necesita este aminoácido, la arginina, para proliferar, ¿vale? Para desarrollarse. ¿Qué pasa? Que el herpes confunde la arginina con la lisina. Entonces, si tú suplementas con la lisina, pues desplaza a la arginina y se queda bloqueado. Porque con la lisina no puede hacer el herpes lo que necesita hacer. Entonces, pues me gusta que haya hecho este inciso porque a lo mejor estamos dando arginina para la hiperamonemia y por culpa de eso va a pillar un gripazo, porque pasa lo mismo con el virus de la gripe A. También
necesita de la arginina para proliferar. Pues bueno, en estos casos, si por lo que sea necesita arginina, sí o sí, podrías compensar dando también mucha lisina para que la desplace. ¿Qué pasa? Que también puede tener sus problemas. Hay gente que tiene un exceso de bacterias productoras de cadaverina, ¿vale? Que utilizan esta lisina para producirla y entonces le puede dar síntomas histamínicos. Pero bueno, al final todo es valorar pros y contras. Dice, entonces para una enfermedad inflamatoria intestinal es necesaria una colonoscopia para evaluar el grado de inflamación que tiene. Hace un año me trataron con rifaximirna como tratamiento para SIBO y la verdad necesito ayuda. A ver, colonoscopia, es que dependiendo, la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser Crohn, que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, incluido el colon, o una colitis ulcerosa que solo afecta al colon. Si te hace una colonoscopia y lo tuyo es un Crohn que te puede afectar desde la boca hasta el intestino delgado, aunque es verdad que es más frecuente en el colon, entonces no te lo van a detectar. Entonces, como una prueba cribado, la calprotectina, ¿vale? Te sale muy elevada, pues sí que vas a necesitar quizá una gastroscopia la misma vez que la colonoscopia. Me temo que sí. Creo que ya no hay más preguntas de esta manera. ¿Qué hora es? Al final me ha hecho las 8. Bueno, pero mira, perfecto. Anda a las 8, me ha dado tiempo a responder todas las dudas. Muchas gracias a todos por estar siempre ahí y nos vemos el próximo jueves también con un tema muy interesante que afecta a mucha gente, aunque muchos de ellos, como los médicos, no saben del SQM, pues nos tomamos en serio a estos pacientes, aunque ya está clasificado como una patología. Igualmente con el síndrome de fatiga crónica no hace mucho caso a estos pacientes, pero que sepáis que están reconocidos como entidades patológicas. Tenéis que luchar por el diagnóstico y así es como os podéis tratar y mejorar. ¿Vale? Anaísa dice, por eso hay que hacerse el test de xenogene para no meter la pata. Hay que hacérselo si sabes, si luego te lo va a interpretar alguien que sepa, porque para nosotros, para que esté a la mejor herramienta terapéutica que tenemos. Nosotros intentamos que por la Seguridad Social hacemos un informe a nuestros pacientes, intentamos descartar todo lo que se puede descartar por la Seguridad Social o por la aseguradora. Si una vez que ya hemos descartado todo y que el paciente está mal y que todos los síntomas que tiene se explican con la disbiosis, entonces está claro que el test de xenogene hoy por hoy en España es el mejor test metagenómico que hay de microbiota. Por cierto, aprovecho para decir que a nuestros pacientes se deja muchísimo más barato, así que si alguien está interesado en hacérselo, que escriba contacto@aristeanutricionista y nosotros se lo solicitamos para que les salga más barato. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en una semana. Chao.